Buenas tardes, Universidad de Guayaquil. Bienvenidos al cuarto Congreso Internacional organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. La temática del Congreso es Cooperación, Universidad, Empresa con Liderazgo y Desarrollo Sostenible. La ponente de este momento es la ingeniera Jocelyn Aguilar Arango, con su tema Aporte de las industrias creativas y culturales al desarrollo socioeconómico del Ecuador en el periodo 2016-2020. Adelante, mi querida ingeniera, tiene 15 minutos para exponer y luego de ello entramos a la ronda de preguntas. Esperemos que usted no nos reviente el chat. Adelante. Muchas gracias. Por favor, me confirma si se está compartiendo pantalla. Sí, claro, adelante. Usted tiene la pantalla. Vamos. Ok. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jocelyn Aguilar Arango. Soy economista titulada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. El tema a presentarles es el aporte de las industrias creativas y culturales al desarrollo socioeconómico del Ecuador en el periodo 2016-2020. Este es parte o representa una extracción de los datos y resultados pertenecientes a mi tesis de grado como tal. El tema parte desde la premisa de que el desarrollo socioeconómico de un país depende profundamente de la capacidad productiva y económica que éste pueda llegar a tener para generar empleo, educación y la inserción de su población en todos estos. A su vez, este desarrollo puede tener alcance a través de la educación, a través de la esencia de su cultura, de su arte, de su creatividad, generando innovación, componentes nuevos dentro de todas las economías rígidas presentes en la actualidad. A pesar de que estas no son consideradas dentro de los campos de estudio de las teorías económicas clásicas como tal, estas actividades se posicionan cada vez como importantes campos generadores de empleo, atractivos de inversión, circulación de capital, núcleos de innovación, producción y competitividad como tal. La CEPAL, por su parte, lo destaca a la economía creativa como tal, estimando la influencia que tiene dentro del PIB mundial, lo destaca dentro de las actividades comerciales, como una alta tasa de transacciones mundiales, como representando plazas de empleo, etc. Incluso la UNESCO lo declara este año, el año presente 2021, como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, dado que tienen cualidades de aportación al PIB, como se mencionó, dado que también generan valores altos de ingresos monetarios para los países y por la cantidad de personas que emplean este tipo de sectores. Si lo vemos desde la perspectiva monetaria, estos sectores reciben montos anualmente a través del presupuesto general del Estado, por lo que es importante que se analice el destino de este recurso monetario público y los efectos que estos puedan tener en la sociedad. Además, la producción y el consumo de cultura no puede ser considerada como un gasto, ni un producto que deba ser obligatoriamente gratuito. Su cualidad intangible no lo convierte en algo que deba ser gratis. Su desarrollo también se genera a partir de la rentabilidad que generen estas actividades. Además de que estos sectores que unen la creatividad con la economía dan propuestas a nuevas economías, a las economías modernas que son el futuro de nuestras economías como tal. La problemática central de este tema es que existe una baja participación de las industrias creativas culturales en el desarrollo socioeconómico del Ecuador durante los años propuestos. Una de las causas de esta situación es que aún los planes de políticas públicas culturales no son focalizados y se realizan con muy bajo presupuesto. Esto conlleva, por supuesto, a que exista una baja demanda laboral formal como tal de todas las actividades desarrolladas en estos sectores. Otra de las causas es que la planificación y la gestión cultural en el país es demasiado débil. No logra influir ni cumplir con los objetivos por los que se realizan. Y esto se refleja lastimosamente en la disminución progresiva que existe de la producción y la creación de bienes y servicios culturales. Por último, también vemos que esta baja participación se da porque los índices estadísticos culturales en el país son demasiado amplios y muy desactualizados. Esto provoca que la medición cultural no sea la apropiada, no sea la que se necesite,
para evaluar las condiciones culturales que existen en el Ecuador como tal. Desde la perspectiva teórica, las actividades culturales no pueden ser evaluadas desde una visión clásica. ¿Por qué? Para Marx, la generación de valor se obtenía únicamente a través del trabajo productivo, específicamente a través de la producción de bienes tangibles o materiales. Él definía el valor en el ámbito del trabajo concreto o socialmente necesario. Marx, en el libro del Capital, dedica un capítulo completo a explicar que esta tasa de plusvalía se obtenía a través de la producción de mercancías como efecto de la transformación del capital, otorgándole esa rigidez que siempre se ha tenido, esa rigidez singular a las estructuras productivas de las economías clásicas. Pero a pesar de que no son consideradas como, no las consideraba como las profesiones como tal, las profesiones de servicio o la producción intangible no las consideraba como necesarias, él las reconocía también como parte del sistema capitalista, lo que dio paso a la visión de otras formas de arte, según la naturaleza que tengas, y que éstas estén ligadas al proceso de la producción capitalista. También vemos que para Adam Smith y pensadores posteriores como David Ricardo, las actividades culturales eran consideradas como trabajo rotundamente no productivo, no elementales dentro de la teoría económica. Ellos se basaban en que el gasto en las artes no contribuía a la riqueza de una nación. Es decir, consideraban y calificaban todas las actividades artísticas y culturales como recursos finales improductivos que no aportaban a la generación de nuevos valores. Entonces, por esto es que las actividades culturales exigen un tratamiento teórico no convencional, a pesar de que no son consideradas dentro de los campos de estudio de las teorías económicas clásicas. Estas actividades, como mencionamos, se posicionan cada vez como importantes campos generadores de empleo. Son atractivos de inversión, son circulación de capital, son núcleos de innovación, de producción y de competitividad para los países. Para fines explicativos dentro de esta investigación, de la investigación de las industrias creativas y culturales, se adoptaron las teorías que más se ajustaban al modelo de este tipo de economías como tal. Según la teoría de modernización, las sociedades pueden adaptarse a un progreso desde lo tradicional hacia lo moderno o a lo desarrollado, mediante un proceso extenso que él lo dividió en 5 etapas o al rostro, y lo proponía como inversiones que sean con fines productivos, que éstas se podían desarrollar mediante capacitaciones, que se den apoyo a la creación, al fortalecimiento del capital, y que además se impulsen estas mediante el desarrollo a través de la tecnología. Con respecto a la teoría de la globalización que vemos, esta influye directamente en el desarrollo de las actividades culturales, puesto que son sectores que necesitan difusión, son sectores que además de ser de fácil exportación, son comúnmente bienes y servicios intangibles. Entonces, la globalización es parte de ellos y parte fundamental para que estos puedan ser exportables como tal. Sin embargo, es importante recalcar que a pesar de que existe la necesidad de las extensiones de interacción y la mejora de redes de comunicación tecnológica de manera global, estos pueden llegar a tener únicamente mayor alcance en aquellos países que son desarrollados y pueden también provocar el desplazamiento de los grupos minoritarios de los países en vías de desarrollo. Es decir, no es dependiente tanto de la globalización el desarrollo de un sector como de este tipo. Pues bien, existen diversas interpretaciones y conceptos acerca de la cultura como un sector económico. Principalmente, enfocándonos en la UNESCO, esta reconoce a la cultura como uno de los principales motores de desarrollo. Incluso la considera como uno de los principales motores del desarrollo y una fuerza transformadora en términos de generación de ingresos, creación de empleo, e incluso como aumento de los ingresos por parte de las exportaciones. Es decir, son sectores de actividad que tienen como objetivo principal la creatividad, la producción, la reproducción, la promoción, la difusión, la comercialización de bienes, servicios y actividades en general de contenido cultural, artístico o patrimonial como tal. Podemos ver en el cuadro que según el libro de Economía Naranja, Una oportunidad infinita, se pueden clasificar a la economía creativa desde los sectores que componen a la economía cultural y aquellos dentro de las industrias creativas. Podemos ver que las industrias creativas se componen de economía cultural e industrias creativas. La economía cultural se compone a partir de las actividades tradicionales, artísticas, como tales del arte y el patrimonio,
visuales, escénicas, espectáculos, turismo, educación artística y cultural, etc. La industria convencional se nutre a través de la industria creativa y de la economía cultural. Este puede ser parte de artesanías, editoriales, audiovisuales, fonográficas, etc. Y por último tenemos las creaciones funcionales, son las creaciones actuales, la economía actual como tal. Los diseños de interiores, las artes gráficas, joyería industrial, que es la más antigua como tal. El software de contenido, la publicidad, la moda, las agencias de noticias, los servicios de información, etc. Como parte de realizar un resumen de lo más relevante dentro de la cultura, se realizó esta línea de tiempo. La formalización de la cultura en el Ecuador como un sector económico es un tema relativamente nuevo. A pesar de que la Constitución se encuentra establecido como prioridad del Estado fomentar y fortalecer la creatividad a través de las expresiones culturales. De manera simplificada, se puede decir que el orden en la gestión cultural del Ecuador surge a partir del 2005, en la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, organizada por la UNESCO. A partir de este compromiso, se crea en el 2007 el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Posteriormente, uno de los esfuerzos para impulsar la cultura a través de la educación y el conocimiento fue la creación de la Universidad de las Artes en el 2013, con el propósito de formalizar y profesionalizar a los gestores culturales. Además de que se genere oferta educativa en especializaciones que involucren la creatividad desde el arte. En el 2015 se crea la cuenta satélite de cultura en el Ecuador y esta empieza sus operaciones estadísticas. Este parte como metodología del convenio Andrés Bello, en el cual muchos países que se comprometieron a reestructurar sus planes de trabajo e información estadística para examinar este tipo de actividades, lo hicieron con el fin de aportar a la medición económica de los procesos productivos en los sectores culturales y que se mantenga un sistema de indicador confiable y oportuno para que pueda servir para futuras formulaciones de políticas públicas como tal. Sin embargo, existe aún en esos años la necesidad de formalizar la cultura a partir de una ley que estipule los derechos de todos los actores y de los actores culturales, de todos los sectores, además de que se institucionalice las funciones que aporten al fortalecimiento cultural del país. En el 2016, desde la creación de la Ley Orgánica de Cultura, se acuerda la creación de un sistema de información que se encargue de procesar toda la información cultural generada en el Ecuador, desde los sectores públicos y privados, y todos aquellos sectores dentro del sector cultural y artístico. Con la apertura del Sistema Integral de Información Cultural, el SIC, se implementa además la creación del RUOT, uno de los nutrientes más importantes de las mediciones culturales actuales. Esto es parte de los complementos de información cultural a través de una plataforma. Es así que también dentro del periodo seleccionado en esta investigación, existe un enfoque de análisis principalmente en el plan de política propuesto en el 2019. Este se llama Ecuador Creativo. Este plan es un plan que estaba compuesto por un grupo de medidas que estaban destinadas específicamente a los sectores y los gestores culturales, las empresas, los emprendimientos y todos aquellos dentro de estos grupos. Aquellos que se dediquen a la creación, a la gestión, a la distribución de bienes y servicios culturales, pero que específicamente estén inscritos en el RUOT. Parte de las medidas de este plan de política se encontraba el IVA al 0%, a la facturación de servicios artísticos, el arancel al 0%, la línea de crédito Impulso Cultura a través del Ban Ecuador, el fomento de artes, el Fondo de Fomento a las Artes, la Cultura y la Creatividad, que actualmente existe, deducibilidad en el pago del impuesto a la renta, y el artículo 119 de la Ley Orgánica de Cultura era parte del énfasis dentro de todas estas medidas. La metodología que se utilizó en esta investigación es cual y cualitativa, además de que es de tipo documental, descriptiva y de tener análisis a partir del estado del arte. Se utilizó como instrumentos las fuentes de datos estadísticos oficiales, económicas y sociales. Se utilizó información empírica a través de entrevistas realizadas para 4 gestores y los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio de Política y Economía de la Cultura, que se realizó durante abril y mayo del 2020. Parte de los resultados principales de esta investigación fueron los siguientes.
En el Ecuador, muchas de las actividades culturales de ciertos sectores se realizan bajo la modalidad informal, por lo que dicha producción no inscrita en la data, mediante movimientos de facturación, registros legales o comerciales como tal, afectó, no permitiendo reflejar la realidad del país en su totalidad. Según vemos en los resultados estadísticos oficiales que se presentan en el gráfico, los sectores culturales, creativos y artísticos que más participación productiva tienen en el país son el sector audiovisual, el diseño, los libros y las publicaciones. Sin embargo, si lo contrastamos con el gráfico de pastel inferior, que es parte de la encuesta realizada por el Observatorio de Políticas mencionado, los sectores que más se destacan, según la opinión de los gestores y según la información de ellos, son las artes vivas, las escénicas, las artes musicales, las sonoras, además de que las artes plásticas y visuales tienen representación en esta. Posteriormente se ve también que las artes cinematográficas también tienen participación, pero no en la gran cantidad como lo menciona la cuenta satélite de cultura. Otra de las causas del problema de esta investigación correspondía a la falta de planes de políticas públicas focalizadas según la necesidad de cada sector y el bajo presupuesto asignado para estos temas. Podemos comprobar que efectivamente el gasto público en cultura se reduce anualmente aproximadamente en un 34% desde el 2016 hasta el 2020. Se hace un contraste con el gasto público total con un 12% para el mismo periodo. Es incluso también importante mencionar que muchas de estas actividades culturales producidas se desarrollan en la autogestión y que en poca magnitud por inversión privada, dado que existe una falta de información actualizada en el país y el aporte desde el Estado, a través de la inversión es uno de los factores claves para influir en el crecimiento de estos sectores en el país. Es necesario un presupuesto coherente para la gestión de estos planes y que estos planes se puedan estipular. Cabe destacar también que a pesar de que no son sectores dependientes de la inversión pública para generar nuevas ideas y para desarrollarse, la producción cultural, según estos datos estadísticos, disminuye en todos los años, a excepción del 2017, año en el que se establece el RUAC, ya mencionado, el Registro Único, y se ingresa a través de información cultural mejor detallada, lo que permite que exista un pico en la información. No obstante, al disminuir el gasto público, la producción cultural oficial disminuye notoriamente y la contribución al PIB del país es baja, dado que podemos ver que pasa de aportar de 1.2% en 2016 a 1.79% en el 2019. Y si al año actual, al año 2021, no existen datos oficiales, pero se tiene estimado de que para el 2020, por el COVID, este porcentaje haya bajado muchísimo más como tal. Como se mencionó en las láminas anteriores, la cultura representa funciones políticas, económicas, educativas y sociales. Estas actividades, además de ser bienes y servicios clasificados como entretenimiento o de consumo masivo por pensadores teóricos, e incluso en la actualidad por muchas instituciones de mediciones públicas, dadas las características que estas tienen, son parte o son importantes campos de empleo, cuyo centro es la creatividad y la innovación, y estos sí o sí apoyan y aportan como tal al desarrollo local. En el Ecuador, el empleo cultural adecuado en relación al periodo de estudio crece en el 2016, como vemos en la gráfica, al 2019, pasando de 3.88 a 4.43% de participación con respecto al total de personas con empleo adecuado en el país. Este crecimiento se puede dar en respuesta a la creación de la Ley Orgánica de Cultura en el 2016 y a la implementación del RUC. Esto permite que parte de los gestores culturales como tal puedan formalizar sus actividades. Sin embargo, los incentivos no son suficientes, puesto que al ser un requisito que no es obligatorio registrarse dentro del RUAC, aún existen trabajadores que realizan estas actividades y no se encuentran validados dentro del sistema de información. Si lo comparamos con el RUC, que sí es obligatorio, es evidente la falta de información que va a existir. Si lo vemos desde el ámbito de la educación, gracias a la reforma de educación en materia de educación cultural y artística aplicada en el 2016, este significó uno de los grandes avances para el cumplimiento de los objetivos sociales establecidos dentro del Plan Nacional de Buen Vivir.
Según lo obtenido en las entrevistas, a pesar de no haberse implementado de manera progresiva desde los primeros niveles de educación básica hasta el bachillerato, esta materia permitió que muchos desarrollen habilidades que podían profesionalizarse con educación de tercer nivel. Estos disminuyeron en los años estudiados. Se registraron alrededor de 4.559 en el 2016 y 3.385 títulos en el 2020. Representan alrededor del 2.93% anualmente con respecto a todos los títulos registrados a nivel país. Estos decrecimientos también se pueden ver por la falta de promoción de estas carreras, la falta de presupuesto que existen anualmente para las universidades que ofertan este tipo de profesiones y porque no existe una oferta como tal académica correspondiente dentro del país. Las principales conclusiones de acuerdo a la premisa de estudio y los objetivos de esta investigación son las siguientes. Primero, el enfoque de las políticas públicas culturales es el impulso, el fomento y el fortalecimiento de las actividades de estos sectores, además de influir socialmente a través de la innovación y la creatividad. Segundo, los indicadores no reflejan una relación de tendencia con respecto a la política pública cultural, y eso lo pudimos corroborar con los indicadores presentados. Tercero, la Constitución reconoce que se debe promover a la producción nacional, su difusión y toda su producción como tal, etc. Cuarto, generan ingresos económicos y estas actividades también generan empleo. 5. Permiten mejorar las vías del comercio y mejores comunicaciones como tal. Estos aumentan los ingresos por las exportaciones y estos sí o sí aportan al PIB, independientemente del porcentaje que tengan. Sexto, se destina presupuesto anual a estas actividades, por lo que es importante hacerle seguimiento al destino de estos montos, cuáles son las oportunidades que se pueden visualizar y de qué manera podemos hacer mejor una eficiencia dentro de los recursos destinados en estos montos como tal. Séptimo, estos significan fuente de desarrollo social para todas las comunidades, además de que proporcionan desarrollo económico. Las actividades culturales son parte de los desarrollos sociales y de los desarrollos sostenibles por parte de la UNESCO. Entonces, sí o sí, es importante hacerle el seguimiento. Octavo, estos incentivan la productividad a través de la creatividad y la innovación. A partir de esto, de lo analizado, se recomendó dentro de la investigación que se garantice lo establecido dentro de la Constitución, todo el capítulo de la Constitución que está destinado para el desarrollo de las actividades culturales y todo lo estipulado dentro de la Ley Orgánica de Cultura, que se respeten los parámetros establecidos para las actividades culturales. Se recomienda también que se creen ofertas de oportunidades para todos los sectores y actividades culturales que se desarrollen en el Ecuador como tal. Además, se recomienda también que las políticas públicas sean desarrolladas por parte de los gestores culturales, por parte de quienes desarrollan las políticas culturales, que estén enfocadas para cada sector y que ya no sean realizadas de manera general como se han dado en los últimos años. Se recomienda además que se apueste por la valorización del empleo cultural, con unos mejores incentivos y que los planes de difusión públicos sean mucho mejores, que estos beneficien a la inscripción del RUA y que estos, por lo tanto, beneficien de manera importante a la estadística nacional. Por último, también se recomienda que se garanticen las expresiones culturales desde la educación, que se promuevan mejores carreras de formación superior en jóvenes a partir de las actividades culturales y que se le dé una mejor representación como tal. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos su participación y pasamos a la ronda de preguntas. Y tenemos una pregunta que ha sido casi repetitiva por varios de los jóvenes que han estado escuchando y dice, con la paralización de las actividades por la COVID, las industrias creativas y culturales lograron subsistir y si subsistieron, ¿tuvieron crecimiento? Muchas gracias por la pregunta. No, definitivamente muchos de los gestores dentro de la encuesta realizada por el Observatorio de Política Cultural por parte de la Universidad de las Artes respondieron de que muchos dejaron sus actividades, muchos dejaron de ser
de ser gestores culturales y pasaron a otro tipo de actividades. Son sectores que dentro de la pandemia fueron los últimos en ser considerados para la reactivación como tal. Tuvo que pasar casi 12 meses para que se les dé la oportunidad de poder salir a trabajar. Entonces fue uno de los últimos sectores que se pudieron reactivar y lastimosamente uno de los sectores que más disminuyeron dentro de las producciones nacionales. Muy bien, muchas gracias. Nos acaban de escribir, dice, ¿existió entonces o no existió aporte de estas industrias al desarrollo económico del país? Por supuesto. Siempre que a una industria, un sector aporte al PIB, significa un aporte, sea bajo, sea alto, es un aporte, que significa un potencial desarrollo, significa un punto potencial para poder ejemplar, para poder desarrollar mejor y que puede ser incluso representativo dentro de las economías que tanto se asfixian en Latinoamérica. Por ejemplo, la dependencia del petróleo es algo que a futuro nos va a llegar a pensar, a decidirnos entre nosotros qué vamos a hacer. Si ya no podemos depender del petróleo, ¿qué más podemos hacer? Un ejemplo pequeño, Colombia. Colombia apostó todo por la economía naranja, que es uno de los países en Latinoamérica que más tiene exportación de su economía naranja como tal a otros países, a otras regiones. Entonces, es posible. El punto es que exista el enfoque como tal correcto, que no existe lastimosamente en el país. Muy bien, no tenemos más preguntas. Agradecemos su participación y personalmente recomiendo siga por esa línea porque es muy interesante y cuando hablamos de reactivación nos enfocamos mucho en el turismo, pero no en esta parte tan delicada y a la vez tan necesaria, porque en su presentación final decía, bueno, la diversión no es gratis, detrás de ello hay personas trabajando, ¿no es verdad? Y ellas pues también necesitan ser reactivadas. Muchas gracias, interesante exposición. Deseamos pues que continúen esa línea de investigación. Muchas gracias a todos. Gracias, Economía.